Hola, buenas tardes, 59 suscriptores. Y la pregunta de hoy es, ¿qué demonios está pasando con los firmwares de la iWorld? Y digo qué demonios porque es que ni en los oficiales ni en los customs ya sabemos por dónde ir. Así que os hago este vídeo para arrojar luz o oscuridad encima del tema firmwares. ¿Vale? Hoy no voy a hacer vídeos chorras, hoy simplemente voy a dedicar a daros información y a dejar que vosotros seleccionéis cuáles son las opciones que se adecúan más a vuestras necesidades con la iWorld. Por un lado tenemos el firmware original, abreviado OFW. Este es el firmware que viene de fábrica en nuestra iWorld. Es lo que viene de serie. Sabemos que hay dos versiones. Tenemos la 1.0.0, que es la que en principio venía. Esta versión no tiene capacidad de poner previews de los juegos en imagen, pero por contra tiene el emulador de PC Engine, aunque no va muy bien, pero funciona, y tiene el emulador de Nintendo NDS, que también funciona. Luego tenemos una versión actualizada de este firmware, que es la versión 1.0.0 con fecha de agosto. Esta versión sí que tenemos preview de los juegos, pero por contra los emuladores de PC Engine y Nintendo DS no son funcionales. Entonces con esta versión ganamos imágenes, pero perdemos emuladores. Hasta aquí bien. Ahora cambiamos de tercio. Bueno, volviendo al original firmware, hay una tercera versión de firmware que es, diríamos, la primaria, que es la que se consiguió que nos cediera la empresa que crea iWorld para restablecer nuestros sistemas si se quedaban briqueados. Esta versión es aún más básica que la 1.0.0 y encima no reconoce lo que serían los controles del iWorld propiamente dichos. No reconoce los botones ni reconoce el joystick. Es fatal esta versión. ¿Pero por qué la menciono? Porque si tenemos algún día algún problema con nuestra iWorld flasheándola y la briqueamos, la única manera conocida de revertir esto es flashearle justamente esa mierda de versión. Así que lo sepáis a nivel de culturilla. Ahora nos vamos al Custom Firmware. ¿Qué pasa con el Custom Firmware? De Custom Firmware tenemos varios modelos en función de los RetroArch que han ido saliendo. Los que he conocido yo ha sido 1.7.4 y 1.7.8. Hasta ese momento se fueron liberando firmwares, custom firmwares para probarlos. A partir del 1.7.8 se bloquearon, se quitaron y se decidió que los usuarios ya no deberían hacer más pruebas con este custom firmware porque lo iban a rediseñar, iban a reempezar la manera de todo. Entonces consideraron que no tenía sentido que continuáramos trasteando con este custom firmware y lo eliminaron. En teoría no hay acceso a él. ¿Qué pasa? El autor del custom firmware dijo que a partir de la versión 1.8 de RetroArch, él esperaba eso para liberar una versión definitiva del custom firmware para iWorld. Hace ya un tiempo que nos han liberado la versión 1.8 de RetroArch y el creador del custom firmware está literalmente desaparecido. Hace 3 semanas que no se sabe absolutamente nada de él. La última mención que hizo fue que había conseguido solucionar unos problemas con el teclado de volumen que ya iban bien. Pero no sabemos absolutamente nada más. Si lo han secuestrado, si se han muerto, no se sabe nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los que estábamos esperando esta versión final nos estamos dando cuenta que puede ser que nunca aparezca. Entonces, ¿qué pasa? Pues si nunca va a aparecer,
tendremos que reflotar su trabajo anterior y a partir de ahí, pues a ver si entre uno y entre otro se consigue hacer algo un poco decente. Con esto que vengo a decir, que la gente que tiene actualizada la consola a la versión 1.0.0 con fecha de agosto, a la hora de instalar custom firmware tendrá un problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú instalabas el custom firmware, si le ponías la SD con el custom firmware te cargaba el RetroArch. Pero si ponías una SD cualquiera o no ponías una SD, te volvía al sistema nativo. ¿Qué pasa? Que con esta actualización de la 1.0.0 con fecha de agosto, si pones la tarjeta con el custom firmware sí que carga el custom firmware, pero si no pones tarjeta o pones una tarjeta normal y corriente esperando que te cargue el nativo, no carga. Da un problema, queda como en un loop en negro, se reinicia y no funciona. Entonces, la gente que en un futuro, si vemos que no sale el custom firmware, quiera poder instalarse con unas condiciones medianamente estables el custom firmware antiguo, sea el 1.7.4, el 1.7.8 o anteriores que yo no tengo, pero sí que existen, pues la única opción que tiene para conseguir un mínimo de estabilidad será flashear todo un backup que le devuelva a la versión 1.0.0 sin fecha de agosto. Y a partir de este punto tendrá que flashear simplemente un archivo que es el 3ruf, que sería el que hace el puente y permite acceder al custom firmware. Así que situémonos. Tú tienes tu consola en la versión 1.0.0, pero quieres poner custom firmware algún día, no actualices tu consola. Tú tienes tu consola en 1.0.0, el custom firmware no te interesa, pero sí te interesa poder tener una versión un poco más moderna del sistema básico nativo, pues puedes flashear los 7 archivos para actualizar a la versión 1.0.0 con fecha de agosto, teniendo una versión más moderna de tu sistema nativo. Tú, supósito que estás en 1.0 con versión de agosto y tienes como idea en algún día instalar el custom firmware, el antiguo, porque del moderno no sabemos sinceramente si va a salir. Tenemos dudas y queremos ya que hasta que no. Entonces la opción que haremos es volver al antiguo, que todo el mundo pueda acceder a lo poco que tenemos de las versiones preliminares del custom firmware antiguo. Entonces tú estás en 1.0.0 con fecha de agosto, lo que vas a tener que hacer es flashear versión completa de 1.0.0 sin fecha de agosto, perder las screens y tener a cambio el PC Engine que va un poco así y el emulador de NDS que va un poco así. Pero a partir de aquí podrás flashear el 3rufs, que es el archivo que hace el puente para poder acceder a un custom firmware desde la SD. Con esto que vengo a decir, que meditéis bien lo que queréis hacer con vuestras iWatch, tener claro hacia dónde queréis ir. Ya os digo, yo ya no quiero dar falsas esperanzas. Viendo el percal, da la sensación de que el custom firmware como versión final definitiva no va a llegar nunca a ver la luz. No va a existir, tal y como vemos las cosas ahora. Así que preparémonos mentalizándonos de que no va a haber custom firmware final y que las opciones que nos quedan son las actuales. Tener la consola actualizada 1.0.0 versión oficial con fecha de agosto con screens, previsualización de los juegos, o retroceder, dejar la versión 1.0, hacerle el hack y poder acceder a un custom firmware antiguo. Yo de momento no voy a poner custom firmwares antiguos, dado que voy a respetar la voluntad de los creadores que pidieron que por favor la gente tuviese paciencia y no se postearan esas versiones porque iban a quedar obsoletas. Si vemos que la cosa continúa, que no hay información, que no sabemos nada, que la cosa ha quedado en el olvido, vamos a colgar los custom firmwares en sus versiones 1.7, 1.8, 1.7.8 y anteriores, y será un tutorial explicando exactamente cómo se flashean.
Yo en Discord he colgado un archivo TXT donde enseño a hacer un backup y a hacer un flasheo, pero no os vinculo ni archivos para flasheo ni archivos de custom firmware. Esto cada uno que se busque la vida por donde él quiera y que haga lo que él quiera. Yo no me hago responsable. Sí que os he dejado un tutorial explicando bastante llano, bastante claro cómo podéis hacer un flasheo. ¿De acuerdo? Así que este es el estado actual de los firmwares, este es el estado actual del custom firmware y cada uno que coja la información como lo prefiera y que tome las decisiones que más se adecúen a sus necesidades con su iWo. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo y a ver qué nos depara el futuro, compañeros.